El tren oxidado que siempre llega a la estación, aunque sus vías desaparecieron hace décadas. A las 3:03 de la madrugada, la cámara de seguridad de la antigua estación de Ash Creek captó algo imposible. Un tren oxidado entró lentamente al andén. Su locomotora estaba cubierta de óxido. Las ventanas estaban oscuras. No llevaba luces. No llevaba pasajeros visibles. Y lo más inquietante era que las vías que conducían hasta esa estación habían sido retiradas 34 años antes. Cuando la policía revisó las grabaciones, encontró un detalle todavía más extraño. El tren permanecía exactamente 3 minutos detenido. Después arrancaba nuevamente hacia una dirección donde ya no existía un solo metro de riel, y al revisar el andén, siempre encontraban una huella reciente, como si alguien hubiera descendido del último vagón. Ash Creek era una pequeña estación ferroviaria del estado de Montana. Durante décadas fue el centro económico de la región. Cada mañana llegaban trenes cargados de madera, carbón y pasajeros. Pero en 1988, un enorme derrumbe destruyó varios kilómetros de la línea principal. La empresa decidió abandonar definitivamente el servicio. Las vías fueron desmontadas. La estación quedó vacía. Con el paso de los años solo permanecieron el edificio principal y un viejo reloj detenido para siempre a las 3:03. Los habitantes del pueblo decían que era un recuerdo del último tren. Nadie imaginaba que 30 años después, otro volvería a aparecer. Todo comenzó cuando un guardia de seguridad llamado Daniel Foster revisó las cámaras una mañana. Pensó que el sistema había fallado. La grabación mostraba claramente una locomotora entrando al andén durante la madrugada. Lo extraño era que, al salir a inspeccionar la estación, no encontró marcas de ruedas. No había huellas metálicas. No había rastros de aceite. Solo una pisada reciente sobre el polvo acumulado del andén. Una única huella, como si una sola persona hubiera bajado del tren. La policía creyó que era una broma, hasta que ocurrió nuevamente la noche siguiente y la siguiente, siempre a las 3:03, siempre durante 3 minutos, siempre una única huella. El caso llegó a manos de Emily Carter, investigadora especializada en accidentes ferroviarios. Su primera conclusión fue sencilla: alguien estaba manipulando las cámaras, pero al instalar nuevos equipos descubrió que todas las grabaciones coincidían. Incluso un dron que sobrevolaba la zona registró el mismo tren entrando lentamente en la estación. Sin embargo, cuando el aparato descendió unos minutos después, el tren ya no estaba y debajo de él tampoco existían vías. Era como si hubiera avanzado sobre la tierra desnuda. Emily comenzó a investigar la historia de Ash Creek. Encontró un expediente olvidado del accidente de 1988. El derrumbe había ocurrido pocos minutos después del paso del último tren de pasajeros. Oficialmente no hubo víctimas, pero un documento interno mencionaba algo diferente. El maquinista declaró haber visto otro tren aproximándose desde el lado contrario, un convoy antiguo, cubierto de óxido. Pensó que era una ilusión provocada por la niebla. Nunca volvió a hablar del tema. Murió 2 semanas después de escribir esa declaración. Mientras tanto, Daniel decidió quedarse una noche dentro de la estación. A las 3:02 escuchó un silbato. No provenía de ningún altavoz, parecía venir desde muy lejos. 1 minuto después apareció la locomotora. Era exactamente igual que en las grabaciones. El metal estaba completamente corroído. Los cristales estaban cubiertos de suciedad. Pero el reloj frontal funcionaba. Marcaba exactamente las 3:03. Las puertas permanecieron abiertas. Daniel esperaba ver pasajeros. No había nadie, solo asientos vacíos.
maletas antiguas y periódicos amarillentos fechados en 1988. Entonces escuchó un ruido detrás de él. Una persona acababa de bajar del último vagón. Daniel giró rápidamente. Solo alcanzó a ver una silueta alejándose entre la niebla. Cuando intentó seguirla, el tren emitió un largo silbido. Las puertas se cerraron y la locomotora desapareció lentamente en la oscuridad, como si continuara viajando por unas vías invisibles. Emily encontró un detalle que nadie había relacionado. Las personas que aparecían en las grabaciones caminando cerca de la estación durante esas madrugadas terminaban desapareciendo días después. No en Ash Creek, en distintos lugares del país. Un cazador, un fotógrafo, un repartidor. Todos habían sido vistos cerca del andén antes de desaparecer sin dejar rastro. La única conexión entre ellos era el tren. Decidieron instalar cámaras térmicas y sensores de movimiento. La noche siguiente registraron algo inquietante. El tren no emitía calor. Los sensores tampoco detectaban el peso de la locomotora. Era visible. Podía grabarse, pero físicamente parecía no existir. Solo una parte activaba los equipos, el último vagón. Como si únicamente ese compartimento perteneciera al mundo real. Emily revisó nuevamente las imágenes cuadro por cuadro. Entonces descubrió algo. Cada noche descendía una persona distinta. Nunca era la misma, y todas caminaban hacia el bosque cercano. Jamás regresaban. Cuando comparó los rostros con archivos de personas desaparecidas, sintió un nudo en el estómago. Todos correspondían a individuos reportados como desaparecidos años después de haber sido grabados. Era imposible. Las cámaras estaban registrando personas antes de que desaparecieran oficialmente. Decidieron seguir al siguiente pasajero. A las 3:03 el tren apareció una vez más. Un hombre descendió lentamente. Vestía ropa moderna. Parecía completamente desorientado. Emily lo llamó. El desconocido se volvió sorprendido. ¿Dónde está el tren de Denver? Aquella línea había dejado de existir décadas atrás. El hombre mostró su boleto. La fecha impresa era el día siguiente. Todavía faltaban 24 horas para esa fecha. Emily comprendió entonces que aquel hombre no venía del pasado. Venía de un viaje que aún no había ocurrido. Intentó detenerlo, pero el desconocido comenzó a desvanecerse lentamente. En pocos segundos, solo quedó la huella sobre el polvo, la misma huella que aparecía cada madrugada. La investigación fue cerrada meses después. Las autoridades declararon que todo había sido producto de fallas en los equipos de vigilancia. Las cámaras fueron retiradas. La estación quedó definitivamente abandonada. Sin embargo, un trabajador del ferrocarril que inspeccionó la zona años más tarde aseguró haber encontrado algo imposible. Una vía oxidada, apenas 10 metros de longitud, terminaba abruptamente en medio de la tierra. No conectaba con ninguna otra línea. Parecía inútil, hasta que observó el metal. Estaba pulido únicamente sobre una franja, como si una locomotora siguiera pasando exactamente por ese mismo lugar, cada noche, a las 3:03, esperando que alguien más subiera antes de emprender un viaje del que nadie consigue regresar en el mismo momento en que partió.